Listo, Gonzalo, ya está. Listo. Buenas tardes con todos. Vamos a esperar un par de minutitos para que los participantes se vayan uniendo y ahí comenzamos ya el webinar. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Gonzalo Vizqueriego, soy asesor comercial de Infinerox. Entonces, bueno, el día de hoy este webinar va a estar enfocado en cuáles van a ser los lineamientos generales para sacar el registro generador de desechos peligrosos y para hacer la declaración anual de desechos. Ya nuestro expositor va a ser el ingeniero Marco Enríquez, jefe ambiental de Infinerox, quien es experto en la materia. Y bueno, vamos a tratar 4 temas principales el día de hoy, ya, los cuales van a ser, en primer lugar, cuál es la normativa ambiental que está asociada a este registro generador de desechos peligrosos. En segundo lugar, cuáles son las obligaciones ambientales y regulatorias que son necesarias para el registro y la realización de la declaración anual. ¿Cuáles son el tercer punto, cuáles son los insumos claves a considerar para la elaboración del registro generador y para su obtención? Y por último, cuáles son los requisitos técnicos y documentales que vamos a necesitar para hacer nuestra declaración anual. Entonces, bueno, tienen en la parte superior o inferior, depende de la computadora, una parte para poder chatear y una parte de preguntas y respuestas. Conforme vaya pasando la presentación, pueden ir haciendo sus preguntas y al final del todo, pues, responderemos a las inquietudes que vayan teniendo. Entonces, bueno, doy paso a mi compañero Marco, que va a comenzar a exponer los diferentes temas. Gracias, Gonzalo. Buenas tardes con todos. Bueno, mi nombre es Marco Enríquez, yo soy jefe ambiental de la empresa Incinerox, gestión integral de desechos peligrosos y especiales. Bueno, este es un tema realmente
importante y sobre todo creo que muy básico dentro de lo que tiene que ver con la gestión de los desechos peligrosos y especiales como tal, ¿no? Em, bueno, como ustedes saben, pues por normativa ambiental tenemos pues todas las empresas que generamos, gestionamos y que transportamos desechos peligrosos, pues debemos cumplir con varios lineamientos y varias directrices que por normativa ambiental están estipuladas. Dentro de ellas, pues, asociados directamente a lo que tiene que ver con los desechos peligrosos, pues es el registro de generador y la declaración anual de la gestión que se ha dado a estos desechos peligrosos y especiales, pues en el transcurso del año. De la experiencia que tenemos en la temática, yo creo que muchas de las, a veces, falencias que se pueden presentar dentro de lo que tiene que ver con la elaboración o el proceso de elaboración y obtención del registro de generador de desechos peligrosos, está dada por ciertos conceptos que quizás muchas veces no se los toma muy en cuenta, que a veces son cosas quizás de detalles que aparentemente parecen pequeños, pero que dentro del desarrollo del registro de generador pues se los tiene que tomar muy presente y tener en cuenta para justamente evitar que hayan observaciones por parte de la autoridad ambiental y obviamente reprocesos en cuanto a al proceso o al trámite de obtención del registro de generador y obviamente esto se traduce posteriormente en tiempos extensos para poder finalizar con un proceso como un proceso como este, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante siempre pues partir desde el inicio, en este caso, recordando justamente cuáles son las definiciones que la normativa ambiental nos establece respecto a lo que es un desecho peligroso, respecto a lo que es un desecho especial y por qué considero que es importante precisar en estas definiciones, justamente porque al tener en cuenta lo que describe estas definiciones, pues van a poder observar ustedes más adelante que nos sirve de mucho justamente para ciertos componentes o ciertos pasos de la obtención del registro de generador y obviamente no tener confusiones o cometer errores dentro del ingreso de la información que se nos está solicitando. Entonces, bueno, básicamente estas definiciones han sido tomadas obviamente de la actual y vigente normativa ambiental, que como conocemos quienes estamos involucrados en la materia, pues es el reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Básicamente aquí se detalla de manera específica cuáles son considerados pues desechos peligrosos como tal y obviamente cuáles son considerados desechos especiales. Quizás como un punto aclaratorio para que se lo tome en cuenta es que en el actual reglamento del Código Ambiental, sobre todo la definición de desechos especiales tiene una cierta modificación en comparación con las anteriores normativas, como por ejemplo el Acuerdo Ministerial 061, que también otorgaba una definición en cuanto a lo que es un desecho especial y obviamente acuerdos ministeriales anteriores a eso. Sin embargo, el reglamento del Código Ambiental actualmente pues ya tiene cierta especificidad o diferencia en cuanto a la definición de un desecho especial. Partiendo de lo que es un desecho peligroso, pues creo que es claramente identificable, digámoslo así, que pues para que un desecho sea considerado peligroso, pues debe cumplir con ciertas características que justamente son las características de peligrosidad que se le atribuye a un desecho para pues considerarlo peligroso. No, estas características pues justamente son las que ustedes pueden observar ahí, que pues si es que un desecho en el estado en el que se encuentre, puede ser sólido, pastoso, líquido, gaseoso, que se esté generando de una actividad productiva, de un servicio o de consumo domiciliario, pues presenta características como corrosivas, reactivas, tóxicas, inflamables, biológico-infecciosas o radioactivas, que representen un riesgo a la salud humana y al ambiente, pues es considerado un desecho peligroso. Entonces, como pueden ver ustedes de ahí, esas características son justamente la que dentro del registro de generador, en varios aspectos y en varias fases del proceso de obtención como tal, nos solicitan justamente que indiquemos y que especifiquemos, incluido en la etiqueta. Cuando nos piden que elaboremos el modelo de etiqueta, pues debemos ser muy precisos justamente en detallar la característica de peligrosidad que está asignada al desecho que nosotros generemos para justamente colocar esa característica y pues de manera correcta pues no equivocarnos en ese aspecto, ¿no? Y bueno, ya más adelante
un poquito vamos a ver también en qué parte del registro de generadores que nos está pidiendo que incluyamos esta característica de peligrosidad como tal, que también se la conoce como naturaleza del riesgo en la etiqueta, por ejemplo. Y pues justamente esta característica de peligrosidad también será la que en su momento tendrá que identificarse o puntualizarse dentro de lo que tiene que ver con las incompatibilidades, que también es parte del registro de generador, ¿no? Y bueno, los residuos especiales como tal, pues, como pueden ver ahí, de la misma forma son desechos que de diferentes características o estados como pastosos, líquidos, sólidos, gaseosos, peligrosos o no peligrosos, generados a partir de una actividad productiva o de servicio o de consumo domiciliario, pues necesitan un régimen especial de gestión conforme a los criterios establecidos por la autoridad ambiental, ¿sí? Entonces, obviamente aquí lo que se está ya dando como diferencia de conceptos o definiciones anteriores, de anteriores normativas, es esta característica en donde ya se está mencionando también tácitamente o explícitamente el tema de que este residuo especial puede ser peligroso o no peligroso, pero sin embargo, de forma global, pues tiene un régimen especial de gestión. Un ejemplo típico de desecho especial son, por ejemplo, las dantas, ¿no? Las dantas, pues obviamente por la característica que tienen del material y sobre todo por el volumen que llegan a representar cuando están en grandes cantidades, pues se convierten en un problema eh, para su gestión y obviamente su almacenamiento, etcétera. Entonces, obviamente, los neumáticos usados fuera de uso, pues necesitan o requieren de un tratamiento especial como tal. Entonces, ahí está un ejemplo claro de lo que puede denominarse como un desecho especial, en este caso considerado no peligroso. Entonces, de esta parte, pues lo importante es tener muy claro estas características que definen a un desecho peligroso, que justamente serán las que más adelante vamos a tener que aplicar mucho dentro de lo que es de la obtención del proceso como tal. Otro punto importante es conocer la normativa que nosotros debemos y tenemos que usar para, y conocer obviamente, para poder desarrollar de manera adecuada el proceso de obtención del registro de generador como tal, ¿no? Bueno, pues como primer punto, el acuerdo ministerial 026, donde justamente se detallan todos las obligaciones o los requisitos más bien para los generadores y pues obviamente para la obtención del registro de generador de desechos peligrosos y bueno, pues también para los gestores se detalla ahí lo que tiene que ver con requisitos para los procesos de licenciamiento de gestión de desechos peligrosos, en este caso lo que son requisitos técnicos previos al licenciamiento ambiental. Pero en el acuerdo ministerial 026 pues se detallan códigos de tratamientos y se detalla pues información, formatos relacionados con la generación del desecho, manifiestos, etcétera. Entonces, el acuerdo ministerial 026 que actualmente sigue vigente, no ha tenido reformas aún, pues es una de las bases que debemos de conocer y entender bien para poder hacer un registro de generador de forma adecuada. Otro de los acuerdos ministeriales básicos e importantes que se necesitan en este proceso, pues es el acuerdo ministerial 142. Como saben, el acuerdo ministerial 142, pues son los listados nacionales de sustancias químicas peligrosas, desechos peligrosos y desechos especiales. Entonces, bueno, en este acuerdo ministerial, que de la misma forma actualmente está vigente, no ha habido reformas todavía, se encuentra el listado de todos los desechos peligrosos divididos por actividades económicas y separados por fuente específica, fuente no específica, y, eh, y pues ahí también vamos a encontrar información relacionada con la característica de peligrosidad por la cual se le asignó o se le determinó que un desecho es peligroso. Y esto es muy importante y muy clave porque esta información que nos da el 142 referente a la característica de peligrosidad, es decir, si es corrosivo, reactivo, inflamable, tóxico, biológico, infeccioso, radioactivo, pues es justamente la que nosotros deberemos incluir dentro de las etiquetas en la naturaleza del riesgo y posteriormente dentro del sistema SUI en el proceso de obtención del registro de generador, pues ahí también debemos tener muy claro esta información para colocar de manera adecuada en el sistema como tal, ¿no? Otro de los puntos importantes y normativas importantes y vigentes que debemos conocer para el registro de generador, pues es obviamente la norma INE 2266. Dentro de esta norma, pues nos determinan y nos dan los diferentes requisitos técnicos, requisitos para el transporte, almacenamiento
y el manejo de materiales peligrosos como tal. Uno de la información clave de esta norma, pues justamente es la matriz de incompatibilidades que nos provee la norma INE 2266, y justamente esta matriz de incompatibilidades es la que dentro del sistema suya, cuando estamos en el proceso del registro de generador, pues nos pide que identifiquemos las incompatibilidades de los desechos, y para eso pues debemos tener nuestra norma INE, nuestra tabla de incompatibilidades al lado, y pues poder ir revisando ahí la información para ir ingresándola de forma adecuada en el sistema. Bueno, como información general, asociada también al proceso de registro de generador, tenemos el acuerdo ministerial 061, que en parte todavía está vigente. Tenemos también el acuerdo ministerial el 097A. Tenemos, y obviamente, el Código Orgánico del Ambiente y el Reglamento del Código Orgánico del Ambiente. Entonces, bueno, aquí está consolidado de manera eh, eh, general cuáles son estas normativas que más vamos a tener que usar mientras hagamos nuestro proceso de obtención del registro de generador. Bueno, como mencionaba al inicio, cuando empecé, pues justamente nosotros tenemos por obligatoriedad que cumplir con la obtención de este registro de generador. Y bueno, justamente aquí, como pueden observar, pues tenemos dónde están detallados estos artículos que nos obligan a obtener este registro de generador en la actual norma vigente, que es el Reglamento del Código Orgánico Ambiental. Como pueden ver ahí, pues tenemos principalmente el artículo 625 y el 626 del reglamento del código, en donde se detallan pues la obligatoriedad de obtener el registro de generador, y dentro de las obligaciones del generador, en el literal C específicamente, pues claramente se especifica que se debe obtener este registro de generador para cualquier actividad o proyecto que genere desechos peligrosos como tal. Entonces, bueno, la norma es clara y, como todos conocemos, pues es de obligatorio cumplimiento, y al estar establecidas estas regulaciones dentro del reglamento del código ambiental, pues obviamente debemos cumplirlas. Dado el caso, pues podríamos estar sujetos a un proceso administrativo, un tema sancionatorio, si es que no contamos con nuestro registro de generador de desechos peligrosos, en el caso en que obviamente estemos generando desechos peligrosos como tal. En lo que tiene que ver con la declaración anual, pues básicamente la declaración anual, como bien se señala en estos artículos, que igual son obtenidos del reglamento del Código Ambiental, pues es una obligación que se tiene que presentar al año, a los 10 primeros días del mes de enero de cada año. Entonces, como bien lo dices, es una declaración anual, es decir, yo hasta el 10 de enero de cada año debo entregar al Ministerio de Ambiente mi declaración de qué fue lo que yo hice con todos los desechos peligrosos que generé durante el transcurso del año. Entonces aquí, pues obviamente es donde yo estoy en la obligación de reportar qué códigos o qué desechos fueron los que generé, en qué cantidades generé estos desechos, cuál fue la gestión que di a estos desechos, cómo los transporté, y todo esto pues en función de las matrices y las tablas que se manejan actualmente para el tema de la declaración anual física, ¿no? Entonces, bueno, básicamente, como pueden observar, pues es una obligación también, está en el reglamento del Código Ambiental, y pues tenemos incluso un plazo que son los 10 primeros días del mes de enero de cada año que tenemos que entregar la declaración anual de los desechos peligrosos en función de la gestión que yo hice durante todo el año. Otro de los aspectos importantes que engloban a lo que tiene que ver con el registro de generador, y que actualmente yo he podido visualizar que dentro del sistema suya se está solicitando, es que el registro de generador para aquellas empresas que van a empezarlo a realizar, que todavía no lo han iniciado, pues debe estar ligado o debe estar asociado a algún permiso ambiental o algún trámite de permiso ambiental que se esté actualmente ya desarrollando o que se tenga que desarrollar. Entonces, por ejemplo, para obtener un registro de generador de una determinada actividad, si es que todavía no tiene permiso ambiental, el sistema, yo pude visualizar en las últimas semanas que me estaba solicitando que indique a qué permiso ambiental está asociado ese registro de generador. Entonces, necesariamente la actividad debía ya haber iniciado algún proceso de licenciamiento ambiental o de regulación ambiental para poder, pues, obtener para poder avanzar en el proceso de registro de generador
de desechos peligrosos. Entonces, actualmente es un proceso que se lo está llevando de forma paralela, es decir, el sistema al arrancar o al iniciar el proceso de registro generador está pidiendo que se ligue a algún proyecto o actividad que esté en regularización o en proceso de regularización. Y si es que ya se tiene pues un permiso ambiental obtenido con anterioridad, si es que es por el sistema suyo, solamente se ingresa el código el número de la licencia o el registro ambiental. Y si no, pues, si es que está ya, es un permiso ambiental obtenido por suya, pues nada más el código del proyecto, del permiso ambiental, y eso ya se liga automáticamente. Pero bueno, esto es algo que hace algún tiempo atrás el registro de generador o el proceso como tal no estaba solicitando. Sin embargo, en la actualidad, el proceso tiene que estar de alguna manera ligado eh, a un permiso ambiental como tal. Entonces, bueno, son nuevas formas de manejar que entiendo el Ministerio de Ambiente en la actualidad, estar tratando justamente de ligar lo que tiene que ver los permisos ambientales con los registros de generador, e incluso ya está planificándose todo esto de hacer ya una declaración anual electrónica a través de un sistema que ya desde el año anterior entiendo que se puede ir ya planificando y organizando para ver cómo se lo puede hacer. Sin embargo, la declaración anual física sigue vigente y eso todavía se lo puede seguir realizando también. Bueno, como les comentaba anteriormente, pues es muy importante entender cómo está definido o detallado el Acuerdo Ministerial 142, que corresponden a los listados nacionales de desechos peligrosos. Pues este acuerdo ministerial básicamente está dividido por actividad productiva. Estas actividades productivas, en su mayoría, entiendo que abarca gran cantidad de las actividades. Este acuerdo ministerial fue emitido, si no me equivoco, en el 2012. Entonces, bueno, ya tiene sus añitos y entiendo y sé que actualmente el ministerio está en algún proceso de actualización de este acuerdo ministerial. Sin embargo, pues mientras se actualice, pues este es el que está actualmente vigente. Y pues algo importante que debemos entender del acuerdo ministerial es justamente que las empresas que estén obteniendo el registro de generador, pues deben buscar los códigos de sus desechos en función de la actividad productiva que está detallada en el acuerdo ministerial. Es decir, si yo soy una actividad que fabrico, como pueden ver ahí, productos farmacéuticos, pues yo deberé escoger los desechos que están justamente dentro de esta actividad productiva, que como pueden ver ahí tienen la letra C, ¿no? Si es que pertenezco a una industria de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, como pueden ver ahí, pues deberé escoger los desechos que están en la categoría A. Pues, los errores comunes que normalmente las empresas cometen es que escogen códigos de desechos que no están asociados a su actividad productiva como tal, y pues ahí ya empieza a haber algunos inconvenientes dentro del registro de generador, ¿no? Como pueden ver ahí, pues también está señalado lo que dice fuente específica. ¿Por qué? Porque justamente la fuente de generación es una fuente específica, es decir, estamos aquí claramente enfocándonos en la actividad productiva, en la actividad de fabricación de productos farmacéuticos, etcétera. Esto nada más es un ejemplo. El acuerdo ministerial, si no me equivoco, tiene alrededor de unos 800 desechos, entonces obviamente aquí están unos pocos nada más, que la idea de esto es nada más entender que tratemos de buscar siempre los desechos que estén dentro de la actividad productiva a la que nosotros nos estamos dedicando. En casos en los que no haya el código exactamente del desecho, no haya la descripción exacta del desecho que yo genero dentro de la actividad productiva, pues en esos casos deberé irme a lo que es fuente no específica, que es del listado 2 del mismo acuerdo ministerial 142, en donde ahí podemos encontrar un listado igual amplio de varios desechos que justamente son por fuente no específica, es decir, si es que yo no la encontré en mi actividad productiva, pues voy y acudo a la fuente no específica y ahí pues podré yo seleccionar el desecho como tal. Entonces, principalmente son esas dos vías las que se tienen que manejar respecto a la identificación de un desecho como tal. Y creo que esto es uno de los aspectos importantes porque muchos de los errores dentro del registro de generadores que se escogen códigos equivocados, que no corresponden a la actividad. A veces la descripción del desecho también no es la apropiada. Entonces yo genero una cosa, pero
el código que escogí no está apegado a lo que yo estoy generando. Entonces, a veces ahí sí tengo que darme el trabajito de ir buscando bien en el 142, y una de las claves del registro generador es justamente identificar exactamente los desechos que yo genero, o lo más acertado o lo más apegado a la descripción del desecho que yo genero, ¿no? Bueno, para eso tenemos, como vieron anteriormente, la fuente no específica, y pues la fuente específica también, donde aquí pueden ver el código dice NE, ¿no? Entonces, no específica, y aquí es un listado amplio donde podemos encontrar estos desechos. Como pueden ver, pues también tenemos el CRETIF, es decir, la característica de peligrosidad, como pueden ver ahí. Y justamente esta característica de peligrosidad es la que yo debo ingresar, por ejemplo, en la naturaleza del riesgo. Entonces, en las etiquetas, cuando, cuando yo me descargo el modelo de etiqueta del proceso del SUYA, del registro de generador, pues ahí hay una parte que me pide naturaleza del riesgo. Y la naturaleza del riesgo justamente es el CRETIF que esté detallado en el 142. Por ejemplo, como pueden ver ahí en el ejemplo, si ahí me dice, si yo genero aceites dieléctricos usados que no contienen bifenilos policlorados, y mi código de desechos del NE01, pues mi naturaleza del riesgo será tóxico e inflamable, como pueden ver ahí en el CRETIF. Entonces, eso es lo que yo debo colocar en la naturaleza del riesgo de la etiqueta, y también esta información es la que se coloca dentro del sistema, en el SUYET como tal, que también ahí en alguna parte me pide el tema de naturaleza del riesgo y de compatibilidad. Pues yo tengo que enfocarme mucho en lo que me dice el CRETIF del 142. Adicional, el listado de desechos especiales, que es del anexo C de este mismo acuerdo ministerial 142, que básicamente son esos 8 códigos que ustedes pueden ver ahí. Pues esos 8 códigos son los que actualmente están dentro de los listados nacionales, considerados como desechos especiales, y pues esos son los códigos que yo deberé ingresar en el sistema suya dentro de la obtención del registro como tal. Aspectos importantes que se tienen que considerar dentro del registro de generador en cuanto a la información y a los pasos que yo debo seguir, pues uno de ellos, obviamente, el pago de la tasa ambiental. Actualmente el pago de la tasa ambiental es de $180. Esto es algo que yo lo deberé tener y realizar al inicio, porque apenas yo inicio el proceso de registro de generador, una de las primeras cosas que me pide es que ingrese el código del pago de la tasa ambiental. Entonces, pues antes de ingresar casi nada de la información, yo ya tengo que tener el pago, de lo contrario no voy a poder avanzar en el proceso y me voy a quedar al inicio. Entonces, pues obviamente el pago de la tasa ambiental, y es algo que lo debo hacer como paso inicial. Tener también ya listos o a la mano las coordenadas del sitio de generación. Entonces, igual en el paso y en los pasos iniciales, me pide ya que ingrese las coordenadas, tengo que descargarme una plantilla de coordenadas que el mismo suya me provee, y en esa plantilla yo ingreso mis coordenadas y vuelvo a subir el mismo archivo. Obviamente estas coordenadas deberán estar en Datum WGS84, y es otro de los puntos iniciales que necesito. Otra información que yo debo ya tener y conocer, pues obviamente son las especificaciones del almacén. Hay toda una fase en el registro de generador en el sistema suya que me pide que indique cuáles son los materiales de los cuales está construido mi almacenamiento, qué tipo de iluminación tiene el área de almacenamiento, qué tipo de ventilación tiene el área de almacenamiento, dimensiones de los almacenes, es decir, largo, ancho, altura, cuáles son los dimensiones de cubetos, dado el caso que yo almacene desechos líquidos. Y pues es muy importante ahí que se tome en cuenta la norma técnica INE 2266, porque muchas veces los técnicos del Ministerio del Ambiente, cuando revisan la información, pues verifican que estas dimensiones de estos almacenamientos, de los cubetos, etcétera, pues cumplan con las especificaciones técnicas que establece la norma INE 2266. Entonces, es muy importante manejar este detalle de información para obviamente ingresar la información adecuada y que nuestras áreas de almacenamiento pues justamente cumplan con las especificaciones técnicas de la norma INE 2266. Otro de los aspectos importantes dentro de lo que tiene que ver con el almacenamiento es, y por eso les indicaba el tema de la compatibilidad, porque yo puedo identificar varios áreas de almacenamiento, es decir, si yo tengo un punto de generación, pero tengo desechos peligrosos varios
tipos de desechos peligrosos y muchos de ellos no son compatibles entre sí, pues obviamente yo no los puedo almacenar dentro del mismo lugar de almacenamiento a estos desechos. Entonces, muchos de los errores que se cometen también es que yo ubico una única área de almacenamiento, zona de almacenamiento, y dentro de ese mismo almacenamiento yo ingreso todos mis códigos de desechos. Entonces, otra de las observaciones muy comunes que hace el Ministerio del Ambiente, y que en efecto son errores que se han cometido, es que yo estoy diciendo que todos mis desechos, a pesar de que son incompatibles, los estoy almacenando en el mismo área de almacenamiento. Entonces, obviamente, eso es un error, para lo cual pues debo yo revisar bien mi matriz de incompatibilidades, eh, y obviamente basado en la característica de peligrosidad de un desecho, y en función de eso pues me tocará identificar dentro del sistema suyo pues 2 o 3 o 4 almacenamientos distintos, eh, para que obviamente evitar justamente la incompatibilidad de desechos. Entonces eso es algo muy, muy importante que se tiene que tomar en cuenta para no cometer errores dentro del registro de generador. Otra de la información que nos pide es justamente que especifiquemos cuál es nuestro sistema de control de incendios en las áreas de almacenamiento. Entonces, pues ahí obviamente debemos detallar y describir justamente cuáles son este sistema de control de incendios. Y aquí debemos ser un poquito específicos. A veces el sistema no nos da mucha facilidad de poder ampliar la información, pero sí podemos indicar puntos claves. Por ejemplo, cuántos extintores tengo, qué tipo de extintores manejo, de qué capacidad son estos extintores, si tengo pues un gabinete contra incendios con manguera y sistema hídrico, si es que tengo un sistema de extinción de incendios a través de sprinklers. O sea, aquí yo donde debo tratar de detallar específicamente justamente cuál es mi sistema de control de incendios que tengo, porque muchas veces hay ocasiones donde soy muy, muy básico o general en detallar esta información, y únicamente pongo extintores. Y pues obviamente si únicamente escribo eso, ya estoy seguro que me va a venir de regreso el trámite con una observación en donde me van a solicitar que amplíe de mejor manera cuál es mi sistema contra incendios. Entonces aquí es un poquito importante detallarlo de mejor manera. Eh, bueno, otro de los temas importantes que se necesita en el registro de generador, pues son las etiquetas como tal, ¿no? Dentro del proceso, pues yo me descargo el modelo de etiqueta y pues lleno la información de la etiqueta, y debo colocar pues esta etiqueta, debo llenarla por desechos. Si yo declaré en mi registro de generador que genero 10 desechos, pues yo deberé tener 10 etiquetas, y cada una de esas etiquetas con la información específica de ese desecho que yo estoy generando, ¿no? Pues para ello tendré que nuevamente acudir al Acuerdo Ministerial 142, a ver las características de peligrosidad de ese desecho para poder identificar la naturaleza del riesgo, poder identificar posteriormente eh, cuál es la descripción del riesgo, qué hacer en casos de emergencia. Entonces, por ejemplo, si un desecho me dice que es tóxico, pues yo ya sé entonces que deberé detallar en la parte correspondiente qué hacer en el caso de una ingestión, de una inhalación, de contacto con la piel, con los ojos, etc. Entonces, por eso es que es importante tener en cuenta estas características de peligrosidad de los desechos. Aparte, también los pictogramas. Es muy importante que se coloquen en la etiqueta los pictogramas correctos en función de la característica de peligrosidad del desecho y en función de lo que me dice la norma INE 2266. Entonces, si me dice que es tóxico, pues yo tengo que poner el pictograma de tóxico. Si me dice que es inflamable, tengo que poner el pictograma de inflamable. Pues aquí también se cometen muchos errores porque me dice la característica de peligrosidad de un desecho que es tóxico, y yo en vez de poner el pictograma de la calaverita, pongo ese pictograma y pongo 2 o 3 más por si acaso, cuando no se necesita. Si solamente es tóxico, pues debo limitarme a que es tóxico y listo. Entonces, aquí también, o a veces ni siquiera pongo el que es, sino pongo cualquier otro. Entonces también aquí se cometen muchos errores. Bueno, como les decía, la incompatibilidad de los desechos. También en la etiqueta me pide que yo detalle cuál es la incompatibilidad, es decir, con qué desechos yo no puedo juntarles, ni almacenarles, ni transportarles de manera conjunta. Entonces, pues eso obviamente lo veré dentro de la tabla que me provee la norma INE 2266. Y también otro de los aspectos importantes es, ya en los pasos finales del SUYA, del registro de generador, pues es
que yo escoja bien al gestor, tanto para el transporte como para el tratamiento del desecho. Y dentro de esto, pues que yo sea muy preciso en definir o detallar lo que tiene que ver con el origen y el destino del desecho para el caso del transporte. Cuando yo estoy en el paso del registro generador de seleccionar a mi gestor de transporte de desechos peligrosos, también a la vez me pide ahí que yo identifique cuál es mi cantón o mi lugar de origen del desecho, que en este caso sería el sitio donde se está generando el desecho peligroso, y cuál es el destino del desecho. Entonces, por ejemplo, si es que yo tengo mi empresa en Quito y yo genero el desecho en esta empresa que está en Quito, pues obviamente mi cantón de origen será Quito. Y si es que yo lo voy a trasladar este desecho al gestor que tengo contratado que queda en Guayaquil, pues mi destino del desecho será Guayaquil. Y en donde tiene que ver con ya el gestor para el tratamiento, pues yo deberé ubicar ahí Guayaquil. Entonces, muchas veces el inconveniente es justamente eso, que cuando yo pongo el origen y el destino de un desecho, eso no coincide con el destino del gestor. Es decir, si yo puse que mi destino de desecho va a ser Guayaquil, pero escogí que el gestor que le va a dar tratamiento final a este desecho quede en Quito, entonces no concuerdo. Entonces, también ahí hay observaciones o errores que a veces se comete y el Ministerio del Ambiente hace estas observaciones. Esto es un poco como unos tips para obviamente evitar que hayan reprocesos, a pesar de que es importante también aclarar que la base de datos del sistema suya, del Ministerio del Ambiente, no está actualizada. Entonces, lamentablemente ahí no se va a poder encontrar a todos los gestores que existen actualmente en el país, tanto para transporte ni para tratamiento o gestión de desechos peligrosos. Entonces, muchas veces, y ha pasado que en ocasiones debemos escoger a lo que más se pegue a mi realidad, aunque no necesariamente sea el gestor con el que yo voy a trabajar. Esto es algo que ya el Ministerio del Ambiente abiertamente lo ha detallado y lo ha dicho que lamentablemente hasta que no esté actualizado se deberá seguir haciendo de esta forma, pero que bueno, se entiende que a futuro, cuando ya esté actualizado, pues deberemos escoger específicamente el gestor con el que estamos trabajando. Sin embargo, por el momento, considerando que la base de datos está muy desactualizada, pues muchas veces nos toca coger lo que más me favorezca el proceso sin que necesariamente yo esté trabajando con ese generador. Y pues en lo que tiene con ese gestor, perdón. Y pues en lo que tiene que ver con la declaración anual de desechos peligrosos, pues una vez que yo haya obtenido mi registro de generador y que yo ya haya iniciado la gestión de los desechos como tal, pues tengo que yo hacer una declaración anual de estos desechos, es decir, qué fue lo que yo hice con estos desechos durante el transcurso del año. Tengo que entregarlo hasta los 10 primeros días del mes de enero de cada año. Y como punto importante o clave de esta declaración anual, pues justamente es que la declaración anual viene derivada del registro de generador. ¿Qué quiere decir esto? Que los desechos que yo declaré en mi registro de generador, que yo como empresa genero, pues son justamente los que yo posteriormente se entiende que debo declarar, porque ya identifiqué cuando obtuve mi registro de generador que esos son los desechos que yo genero. Si es que por alguna razón, obviamente, yo dejé de generar un desecho de los que inicialmente cuando obtuve el registro de generador declaré, o si es que aumenté y ahora genero un nuevo desecho que inicialmente no lo consideré, pues obviamente tendré en su momento que hacer una actualización de mi registro de generador y dentro de la declaración anual pues hay la opción justamente de indicar también si es que es un desecho nuevo o si es que pues ya simplemente si es que ya no genero ese desecho, no lo incluyo nada más dentro de la declaración anual. Entonces, pues como comento, deberé en su momento actualizar mi registro de generador. Y básicamente esta declaración anual es una información de la gestión que se está realizando. Y pues uno de los puntos claves que es importante tener es que esta declaración anual debe tener mucha concordancia de la información. Es decir, básicamente la declaración anual está dada por 4 pasos o 4 fases de ingreso de información o 4 matrices que se manejan actualmente, que son la generación del desecho, es decir, donde yo ahí declaro las cantidades, códigos, tipos de tratamiento que se dio a cada uno de los desechos que yo generé en el año, la transferencia, es decir, que a dónde yo envié estos desechos, con quién transporté estos desechos, el almacenamiento, pues obviamente
el área de almacenamiento o el sitio de almacenamiento donde yo tuve los desechos, hasta entregarlos al gestor y pues ya el manejo que justamente involucra la entrega al gestor como tal. Es muy importante que se considere que la información de estas 4 matrices o de estas 4 fases, pues debe concordar. Es decir, si yo dije que generé 10 kilos de un desecho, pues en la transferencia deberá reflejarse los mismos 10 kilos y pues en el almacenamiento deberá reflejarse los mismos 10 kilos y en la gestión pues deberá reflejarse los mismos 10 kilos. No puede ser que yo diga que generé 10 kilos, pero que al fin y al cabo gestioné 20, que también es uno de los errores que se comete dentro de la declaración anual, en donde no hay concordancia en la información que se está presentando. Entonces, eso es algo muy importante para que la declaración anual se la realice de una manera adecuada. En lo que tiene que ver con documentación que sustentan la información que yo estoy entregando a través de mi declaración anual, pues básicamente son los documentos que, como pueden ver ahí, todos conocemos dentro de lo que tiene que ver con la gestión, que es el manifiesto único y el certificado de destrucción del desecho, ¿no? El manifiesto único, pues como conocen, es el documento que en el momento del retiro, de la recolección del desecho, se entrega juntamente con el generador y el transportista, y en donde está detallada toda la información de la recolección que estamos realizando, ¿no? En donde ahí se detalla lo que son los códigos de los desechos, es decir, la descripción del desecho, cantidades, fechas de recolección, las firmas de los responsables y los nombres de los responsables, tanto del generador como del transportista y como del gestor final. Entonces, un manifiesto que ya ha sido eh, llenado con toda la información, pues va a tener todo esto, incluyendo las firmas del generador, del transportista y del gestor que recibió el desecho para su tratamiento o eliminación. Y obviamente esta información posteriormente, cuando ya sea eliminado el desecho, pues deberá concordar con el certificado de destrucción, ¿no? Entonces, bueno, a veces hay errores que también existen en donde en el manifiesto dicen código, en el certificado hay otro código, o cantidades que no concuerdan. Entonces esto es muy importante también porque esto justamente es la información, la documentación de sustento que avalan la declaración anual que yo estoy entregando, ¿no? Entonces, bueno, estos son como que aspectos importantes a considerar dentro de lo que tiene que ver con la declaración anual de desechos peligrosos. Bueno, les agradezco mucho. Hasta ahí mi intervención y con gusto pues solvento si existen dudas sobre algo de lo hablado. Bueno, muchas gracias, Marco. Ya tenemos algunas preguntas por el chat. Igual si van teniendo preguntas adicionales, pues las pueden ir escribiendo, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con algunas de las inquietudes que tienen los asistentes. Por ejemplo, tenemos a Roberto Chalacán, que pregunta si primero tiene que iniciar el permiso ambiental, sea un registro o licencia, y después tiene que sacar el registro generador, o independientemente puede sacar el trámite sin estar concluido el permiso ambiental. Puede hacerlo de forma paralela. Actualmente el sistema permite que se lo haga de forma paralela, si es que ya la recomendación es que inicie ya un proceso de regularización ambiental y pues paralelamente pueda arrancar o iniciar con la obtención del registro de generador. Ya, perfecto. Tenemos a Mónica Miranda. Quiere saber o quiere conocer un poco más acerca de la obligatoriedad de obtener el registro generador por punto de generación de un mismo proyecto registrado en el SUIA. Bueno, actualmente la norma permite que se obtenga un único registro de generador de una misma actividad que tenga diferentes puntos de generación. Entonces, no necesariamente se debe obtener un registro generador por punto de generación, siempre y cuando correspondan a la misma actividad la generación de estos desechos, ¿no? Entonces, si es que corresponde a la misma actividad, pues que tiene diferentes puntos de generación o diferentes sucursales, digámoslo así,
pues sí se da la opción de que se obtenga un registro de generador con varios puntos de generación, pero al fin y al cabo termina siendo un único registro de generador, es decir, un único proceso. Ya, muchas gracias. Veamos por aquí, Cristian Indacochea consulta, dice, bueno, él trabaja en una empresa de fumigación y necesita actualizar los códigos de su registro generador. Entonces dice, ¿se puede realizar este trámite por el SUIA o debe realizar algún proceso adicional en medio ambiente? Para la actualización, bueno, sí se lo puede realizar ya a través del SUYA. Sí hay la opción de poder actualizar este registro de generador, porque actualmente todos los procesos se los están manejando por el sistema SUYA. Entonces, bueno, no sé si el registro de generador sea antiguo, es decir, obtenido en físico, o ya es nuevo, obtenido a través del sistema, pero sí hay la opción de poder actualizar a través del SUYA. ¿No? Carlos Rodríguez consulta si las coordenadas que se suben al proyecto es donde está el área de almacenamiento o donde se encuentra el proyecto en general. Las coordenadas normalmente son del proyecto, porque lo que el sistema pide o el proceso como tal pide es que se indique cuál es la actividad que está generando estos desechos peligrosos. Entonces, obviamente la actividad es todo, no es solamente el área de almacenamiento. Entonces, lo que se recomienda es que se suban las coordenadas de la actividad donde se generan estos desechos. Ya. De acuerdo, por aquí Mónica Miranda consulta, bueno, comenta que no sé, que en el suya no se encuentran algunos gestores. Eso creo que ya lo comentó Marco en alguna parte. No sé si quieres hacer un breve resumen de eso que comentaste, Marco, de que no Sí, hay algunos gestores en el suya. sí, exactamente. Como les había mencionado, el sistema SUI está totalmente desactualizado en lo que tiene que ver con su base de datos de gestores. Entonces, esto se convierte en un problema tanto para el generador como para los gestores, porque muchas veces los clientes no nos encuentran en sus listados. Entonces, se convierte en un lío. Por eso, pues, es ampliamente conocido y los técnicos del Ministerio de Ambiente muy bien lo conocen, que muchas veces los sujetos de control o los generadores, pues, detallan ahí. eh, Gestores que aparecen en la lista, no necesariamente con los que trabajan, pero si esos son los que me aparecen y coincide con mi lugar de ubicación y donde se encuentra el proyecto, pues nada, yo escojo a ese para que el sistema me permita avanzar. Tampoco es una obligatoriedad que si es que yo en el suyo escogí a ese gestor, significa que yo solamente con ese voy a trabajar. No, nada que ver. Simplemente es información que en su momento el ministerio necesitaba para saber, obviamente, con qué gestores se están entregando ciertos desechos, pero actualmente todavía eso no está funcionando del todo, así que no hay un problema si es que no se encuentra el gestor y se escoge a cualquier otro a fin de terminar el proceso. Dice por aquí Ángel Kishpi, ¿qué pasaría si él no puede declarar en los 10 primeros días del siguiente año? Bueno, si no puede hacer la declaración anual, pues se estaría O sea, si no incumpliendo. declara en esos 10 primeros días, Claro, ¿qué ajá, pasaría? exactamente. Bueno, o sea, se está incumpliendo, ¿no? Con una de las disposiciones normativas establecidas. La idea es que trate de hacerlo dentro del plazo y si ya no lo pudo hacer, pues obviamente que en lo posible trate de hacerlo en el menor tiempo posible posterior a ese plazo. La idea es que se entregue y se cumpla con la obligación, obviamente esperando que la autoridad ambiental no vaya a tener algún inconveniente en cuanto a sanciones o cosas así. Normalmente, pues, el tema sancionatorio se da asociado a procesos de contaminación y pues como agravantes son estos plazos vencidos en los que no se entregó las obligaciones ambientales. Rara vez se inicia un proceso ambiental o de sancionatorio porque no se cumplió con un plazo. Normalmente, como comento, esto va asociado ya a procesos de contaminación, pero sí sería importante siempre pues evitarnos estos inconvenientes y entregar dentro de los plazos que establece la norma. Carolina Lemus consulta si el pago de la tasa ambiental, si se tramita simultáneamente la del registro ambiental y el registro generador, se pueden pagar conjuntamente.
Eh, eh, o sea, sí, no hay problema. Al fin y al cabo son pagos que claramente están establecidos en el acuerdo ministerial que establece las tasas ambientales, si no me equivoco, es del 83B, si no me equivoco. Eh, y sí, o sea, no, los pagos igual al fin y al cabo hay que hacer un doble pago, ¿no? Porque son dos procesos distintos, independientes, así que pues la tasa ambiental de un registro ambiental son $180 y del registro generador son otros $180. Y habría que cancelar los dos. Ya. A ver, tenemos a Patricio Icaza. Dice, si en el mismo predio tengo varias empresas del mismo grupo, tendría que sacar un registro generador por cada empresa y asimismo tendría que tener un centro de acopio por cada empresa. ¿Cuál sería la mejor alternativa? Muchas gracias por la ayuda. Em, bueno, si es que estas empresas tienen RUCs distintos o representantes legales distintos, creo que ahí sí sería de analizar bien el tema. Normalmente y ya la facilidad que actualmente el ministerio está otorgando es poder obtener justamente un registro de generador para varias sucursales o varios puntos de generación de una misma actividad. Entonces, desconozco, bueno, si estas empresas, cada una es una empresa diferente, que genera desechos distintos y que realiza actividades diferentes cada una, es posible que el ministerio le pida que saque un registro de generador independiente de cada empresa. Pero al fin y al cabo, son temas que se los puede revisar y analizar con la gente del ministerio. Y mi sugerencia ahí más bien es, obviamente, tender a que se obtenga un solo registro si es que las condiciones, el tipo de desecho lo permite, y pues primero hacer una reunión o socializar este tema con la gente del ministerio para que ellos sepan muy bien que una empresa va a sacar un solo registro de generador por varios puntos de generación. Entonces, ahí la conversación que se tenga con los técnicos del ministerio es muy importante. De acuerdo. Bueno, Diana Torres consulta cómo Incinerox puede cumplir o cumple con la incompatibilidad de los desechos en el transporte, ya para desechos que no se puedan transportar juntos. Y, por ejemplo, bueno, también hacen otra pregunta por el chat de si podíamos poner un ejemplo de incompatibilidad de desechos. Ya, perfecto. Bueno, durante el transporte de los desechos peligrosos, pues es muy importante la interacción que se tiene con el generador, en este caso con el cliente. Entonces, nosotros siempre de manera previa hacemos un acercamiento y pues identificamos claramente cuáles son los tipos de desechos que el cliente necesita y tiene para recolección e incluso unos días antes de hacer o de concretar más que nada la recolección, hay un acercamiento directo también con nuestra área logística para justamente cerciorarnos y verificar cuáles exactamente son los desechos que se van a transportar. Adicional a esto, también cuando se requiere y se lo ve muy necesario, pues también hay una visita por parte de los técnicos de Incinerox hacia el cliente o el sitio de generación para constatar nosotros y verificar exactamente cuáles son los desechos y obviamente evitar este tipo de incompatibilidades. Entonces, obviamente, transportar desechos compatibles juntos en el mismo transporte es algo que se evita y obviamente no se lo puede realizar. Y pues con estas verificaciones previas que se va a hacer tanto con visitas in situ al área de generación o al sitio de generación, y así como con las coordinaciones directas que existe con el cliente y la identificación exacta de los tipos de desechos que el cliente necesita que se le retire, pues ahí es donde nosotros ya hacemos esta diferenciación de si se puede o no transportar de manera conjunta determinados desechos. Y como ejemplo de incompatibilidades, pues por ejemplo tenemos desechos corrosivos con desechos inflamables. Entonces no podemos mezclar ni almacenar de manera conjunta y obviamente no transportar de manera conjunta, ni tampoco gestionar de manera conjunta, pues este tipo de desechos, ¿no? Que son corrosivos con desechos inflamables como tal, o también, por ejemplo, ácidos con bases. No podemos nosotros mezclar ni transportar juntos este tipo de desechos porque justamente pueden
acarrear una reacción adversa al juntarse o al mezclarse estos desechos. Claro. Ahí también creo, Marco, que muchas veces se consulta la hoja de seguridad del producto o del residuo como tal, ¿verdad? Para ver la compatibilidad o incompatibilidad de los desechos, ¿cierto? Claro que sí. Ujú. Claro, entonces, bueno, eso sería, digamos, para revisar y se revisa en la misma matriz, se revisa si es que son compatibles o no son compatibles. Sí, Entonces, sí, bueno, Gonzalo. Ajá. ajá, ya, a ver, dice espectador anónimo, a ver, ya, dice, si soy una empresa subcontratista para un titular minero, ¿quién tiene la obligación de obtener el registro generador de desechos peligrosos? Repítame, por favor. Ya, él habla de que él es una empresa subcontratista y trabaja para una empresa minera. Entonces dice, ¿quién tiene la obligación de obtener el registro generador? ¿Él como subcontratista o la empresa, digamos, minera? Bueno, en estos casos, y bueno, siempre el responsable del desecho justamente es la actividad que lo genera, ¿no? Entonces, en este caso, pues obviamente hay una responsabilidad compartida. Quien es el dueño del desecho por la actividad misma minera es obviamente la empresa como tal, la empresa minera, pero hay una corresponsabilidad con el subcontratista. Entonces, normalmente lo que en estos casos hacen es, pues obviamente la empresa minera obtendría este registro de generador y dentro de los contratos que se establecen con los subcontratistas, pues ahí se pone también cuáles son las obligaciones que el subcontratista debe cumplir respecto a este registro de generador, o en estos contratos, pues se determina justamente cómo se procederá con la obtención del registro de generador, pero quien es dueño del desecho como tal es el que obligado a obtener este registro de generador, que en este caso sería la empresa minera. Eso no significa que la subcontratista no tenga responsabilidad sobre esto, porque obviamente hay una corresponsabilidad en el tema. Ujú. Ya, Patricio Icaza consulta, dice, ¿qué rótulo de cada desecho se tiene que colocar dentro de la bodega? Dice, ¿sería el mismo de la etiqueta? O sea, lo que yo entiendo o me permito responder a esta consulta es que cada desecho tiene que tener su propia etiqueta, según las características del desecho, con el código del desecho, las características, la diferente toxicidad o los códigos del CRETIF que pueda tener, ¿no? Creo que por Claro, ahí sí, puede ir ajá, la... exactamente. Y bueno, sí, o sea, la etiqueta del desecho obviamente es la misma etiqueta que debe ir en el área de almacenamiento, porque yo en mi sitio de Ujú. almacenamiento pues voy a tener ahí un área donde tengo mis desechos de un código, al lado voy a tener de otro código y etcétera. Entonces, es la misma etiqueta, no tengo por qué crear una etiqueta nueva, porque ¿cuál es la necesidad o la importancia de la etiqueta? Pues justamente saber tanto en el almacenamiento como en el transporte, como en la gestión, conocer las características y la especificidad de este desecho, ¿no? Es saber qué tipo de característica de velocidad tiene, qué hacer en caso de emergencia, etcétera. Y obviamente es la misma etiqueta, no hay por qué cambiar etiquetas dependiendo de las áreas. Gracias. Mayra Escobar consulta cómo se realiza el pago de los $180, considerando que el generador es una institución pública también. Eh, bueno, esa me parece una muy buena pregunta. Normalmente el pago, un sujeto de control tiene que dirigirse a Ban Ecuador y en las cuentas del Ministerio del Ambiente, pues hacer el pago y pues ese comprobante de pago luego tiene que llevarlo a las oficinas del Ministerio del Ambiente, al área financiera y hacer el canje por la factura. Y una vez que hace este proceso, pues le entregan un código y ese código es el que uno ingresa en el sistema para que le permita avanzar y seguir ingresando la información. Entonces, la verdad, no sé o desconozco si es que para una empresa pública se realiza el mismo proceso. Asumiría que sí, pero creo que más bien debería esa consulta hacerse directamente a la gente del MAE. Sin embargo, el proceso general es como les comento.
Listo, Jaime Espinoza consulta, en caso de contar en su registro con desechos especiales y por algún tema no ha generado esos desechos ese año, ¿tiene que declararlo como cero, pone cero o no debe incluirlos? Bueno, como recomendación puede ponerse como generación cero para que no haya confusiones. En algunos casos yo he podido por experiencia visualizar que simplemente no se incluye el desecho, no se lo menciona en la declaración y no ha habido inconvenientes, pero también no hay ningún inconveniente si es que lo declara y lo pone como cantidad cero para más que nada que la gente del ministerio cuando lo revise vea que no es que se pasó por alto incluir un desecho, sino que sí se lo está considerando, pero que la generación fue cero. Entonces, sí, no habría inconveniente también hacerlo así. Bueno, Diana Torres tiene otra consulta. Dice, si tiene un registro generador para un punto de generación, pero la empresa abre más sucursales, ¿se debería actualizar el registro para añadir esos nuevos puntos de generación? Claro que sí, exactamente. Cualquier punto de generación de desechos, por más que pertenezca a una misma empresa, pues debe estar incluido estos puntos de generación dentro del registro de generador. Entonces, si inicialmente yo únicamente incluí un punto, pero luego ya me empleé, pues tengo que actualizar mi registro de generador e incluir a estos otros puntos de generación, ¿no? Entiendo que serán los mismos desechos, por lo que no deberá ser muy complicado el proceso, simplemente sería como replicar lo que ya se hizo, pero se tiene que actualizar necesariamente. Otro espectador anónimo consulta, dice, cuando se saca el registro generador de desechos peligrosos para varios proyectos que realizan las mismas actividades y se encuentran en la misma provincia, ¿tiene que ingresar la coordenada de todos los proyectos o cómo sería el proceso? Sí, exactamente. Cuando en el proceso se señala que son diferentes puntos de generación, pues ahí el mismo sistema solicita que se ingresen las coordenadas de estos diferentes puntos de generación. Entonces, claro, va a estar identificado ahí coordenadas distintas para cada punto de generación. De acuerdo. Luis Fernando Guamán dice si tiene 4 desechos peligrosos registrados en su registro generador y su actividad productiva en algún momento genera un desecho peligroso adicional y lo entrega al gestor, dice si debe declararlo o no. Claro que lo tiene que declarar, incluso dentro de la declaración anual hay una parte en donde se señala y se indica, hay una columna que dice nuevo desecho. Entonces, ahí es donde yo debería incluir el nuevo desecho que estoy generando. Lo importante es declararlo, ¿no? Porque si yo me guardo y no declaro ese desecho y tengo alguna auditoría, una inspección o algo similar, pues el ministerio me va a solicitar que yo indique, que yo evidencie que declaré ese desecho como tal. Y si yo no lo declaré, pues obviamente estoy incurriendo en una falta. Entonces, la declaración anual me permite que yo ahí detalle si hay algún desecho nuevo y pues lo importante es actualizar el registro de generador incluyendo el nuevo desecho. La siguiente pregunta también está un poco relacionada a esa, de Tatiana Vega. Dice, ¿se puede realizar el transporte de los desechos en caso de que no estén en el registro generador? Debido a que este todavía no se encuentra actualizado. Sí, o sea, independientemente de que no esté actualizado, pero el hecho de que yo esté ya generándolo me obliga a que yo cumpla con los procedimientos normales que se tiene que dar a un desecho peligroso. Entonces, obviamente, yo deberé entregarlo a un gestor, deberé registrarlo en los manifiestos, obviamente en las declaraciones anuales y pues sustentar o respaldar de que me encuentro actualizando ya mi proceso de registro generador y que por esa razón es que todavía quizás en el registro actual no me aparece, pero que ya estoy en proceso de actualización, pero eso no me exime de que yo deje de registrarlo en declaraciones, en manifiestos, o peor aún, no lo entregue en los tiempos que corresponde a los gestores, ¿no? De acuerdo. Katia Rivera dice, al momento de generar mi registro generador,
me observan si en dicho registro coloqué un gestor y al presentar la declaración anual sea otro gestor. Creo que no había ningún inconveniente, ¿verdad? Sí, no hay ningún inconveniente. Como mencioné, la base de datos está totalmente desactualizada y eso no influye en lo más mínimo en la declaración. No, no hay inconveniente. Ya. A ver, hay una pregunta, dice de Joel Mosquera, que hay sectores como el de odontología que generan desechos peligrosos en bajas cantidades y gestionan ellos sus desechos peligrosos con gestores. ¿Ellos estarían también obligados a obtener un registro generador de desechos peligrosos o pueden gestionarlos sin haberlos tenido con sus mismos gestores? Actualmente, lamentablemente, la norma no establece cantidades mínimas de generación para que se obtenga un registro de generador. Es decir, no es que me dice que a partir de 1 kilo en adelante yo debo obtener mi registro de generador. Entonces, en teoría, hay la obligatoriedad de obtener el registro de generador. Sin embargo, conozco que también hay disposiciones que al interno del ministerio se han estado manejando justamente para que ciertas actividades como estas, como consultorios médicos pequeños, como odontológicos, se exima de presentar el registro de generador, siempre y cuando también se garantice que se está haciendo un manejo adecuado de los mismos. Entonces, más bien ahí sí sugiero que se consulte con la oficina técnica o la dirección provincial o la coordinación zonal del Ministerio del Ambiente, donde esté ubicado el centro odontológico, para ver cuáles son estas nuevas disposiciones que se están manejando actualmente. Bueno, tenemos a Jenny Santana y consulta quién es el responsable de hacer el manifiesto único, el generador o el gestor, para que también esté, menciona ella en concordancia con su registro generador. Bueno, la obligatoriedad por normativa es del generador. El generador es el responsable de elaborar el manifiesto con la información de los desechos que está generando y que está entregando al gestor. Y pues, obviamente el gestor de transporte es el que va a recibir y también el gestor final. Obligatoriedad como tal del generador. Sin embargo, pues, por ejemplo, en nuestro caso, como Inciderox, nosotros damos esa facilidad a nuestros clientes, nosotros llevando y elaborando ya estos manifiestos justamente para que el cliente no se preocupe de ello. Y pues obviamente que haya concordancia también con el certificado de destrucción que lo emitimos nosotros mismos. Sin embargo, pues tenemos clientes que ellos mismos generan sus propios manifiestos y pues obviamente ese es el manifiesto que nosotros lo acogemos como documento de cadena de custodia. De acuerdo. Por aquí tenemos a Vicente García y consulta si tenemos conocimiento de algún tipo de modificación en cuanto a la gestión respecto de los laboratorios clínicos con la problemática actual de la pandemia. Perdón, Gonzalo, no te entendí bien. O sea, él consulta si existe alguna modificación actualmente para la gestión de desechos que generen los laboratorios clínicos, dado el estado del tema del coronavirus. Creo que va un poco por el tema del tiempo que pueden tener almacenados los desechos. Eh, por ejemplo, también tengo entendido que tienen que declarar si es que parte de los desechos son muestras de COVID o no, tienen que separarlo y indicarle al gestor, ¿verdad? Bueno, dentro de lo que tiene que ver con el registro de generador como tal, no hay ningún cambio ni ninguna modificación normativa que se haya hecho. Para la manipulación y el manejo de los desechos, obviamente sí hay protocolos específicos que se han venido generando en estos últimos meses, producto de la pandemia. Uno de los protocolos justamente es el protocolo para el evento coronavirus que el COE Nacional lo emitió en los últimos meses. Si no me equivoco, la última versión es la versión 4 que salió en el mes de abril o mayo. Y pues ahí se dan algunas especificaciones de cómo se deben gestionar los desechos confirmados con COVID, sea para establecimientos domiciliarios,
donde se estén haciendo la cuarentena pacientes, o para ya sitios como hospitales, clínicas, laboratorios que son ya de atención de pacientes como tal. Entonces, claro, ahí hay algunas especificaciones en este protocolo que emitió el COE nacional de la manipulación como tal, pero que esto haya modificado o afectado algo asociado con el registro de generador, ninguna disposición. Bueno, tenemos a Miriam Payo, dice consulta para los consultorios dentales, ¿es obligatoria la obtención del registro generador? ¿Para los qué, perdón? Para los consultorios dentales. Bueno, como lo había mencionado anteriormente, en la normativa actualmente no existe nada que especifique qué actividades sí y qué actividades no. Simplemente lo que la norma nos dice es que cualquier actividad que genere desechos peligrosos debe obtener el registro de generador. Incluso la norma no nos menciona ni cantidades, no nos dice que a partir de tal cantidad debe obtener el registro de generador. La norma es clara actualmente y está vigente de esa forma. La norma ambiental al menos nos dice que cualquier actividad que registre, que genere desechos peligrosos debe obtener un registro de generador. Sin embargo, como lo comenté anteriormente, sé que de alguna forma el ministerio estaba manejando algún tipo de situación justamente con estas actividades pequeñas como centros odontológicos, como consultorios. Y pues más bien ahí mi sugerencia es nuevamente que haya una comunicación directa con la gente del Ministerio del Ambiente de la provincia o del cantón donde esté ubicado el centro, el consultorio odontológico para que se verifique este tema. De acuerdo. Ya, tenemos, bueno, hay un par de preguntas que no están tan relacionadas con este tema, entonces para no desviarnos mucho de este asunto, creo que ya tenemos todas las preguntas completas. Igual, si van teniendo cualquier inquietud, ya saben que, bueno, brindamos asesoría, además de la gestión que hacemos de los desechos, como empresa gestora de desechos de transporte y de gestión tratamiento final, pues les podemos brindar asesoría en caso de que tengan cualquier inquietud a futuro. Y bueno, agradecerles a todos por su participación y nada, desearles una buena noche y estamos a su disposición. Un saludo. Muchas gracias. Buenas noches.